de ciertas conductas, como lo hizo con la iglesia de Roma. Dios hoy nos quiere advertir de ciertas conductas que obviamente no son correctas y que tenemos que cuidarnos, porque nuestro corazón está propenso precisamente a ese tipo de conductas. A mí me llamaba mucho la atención, te decía, la similitud de la instrucción de Pablo, queriendo enfocarme un poquito más en eso, porque el apóstol Pablo habla de la gracia y habla de otras cosas más que vamos a ver si nos alcanza el tiempo hoy. Pero la forma en la que expone la ordenanza, la instrucción, tú te puedes dar cuenta, te decía, que tiene tanto poder, tanto peso, porque lo expone diciendo, digo en el Señor, ¿no? Una terminología que, si se puede decir así, lo usa también Jesús. Mas yo os digo, Pablo decía, yo digo, pero él obviamente abrazando la autoridad de parte del Señor en el Señor. De ahí tú te puedes dar cuenta que el apóstol Pablo, revestido de esa autoridad, está manifestando el deseo de que tú y yo seamos receptivos al mensaje y entendamos que es necesario que lo hagamos, que es necesario que entendamos que tenemos una gran labor como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, y nuestra gran labor va a partir obviamente de enfocarnos en esas conductas que pueden ser dañinas para el cuerpo de Cristo. Así que yo le voy a pedir que abra la carta a la iglesia de Roma, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, y para abordar un poquito más este punto que te quiero leer, lo voy a leer en diferentes versiones para que entiendas a dónde te deseo llevar. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 3 dice, por la gracia que me ha sido dada. Analiza eso y subraya ahí gracia, porque lo vamos a ver más adelante. Pero dice después, les digo a todos ustedes, y ojo con esto, también subrayenlo, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien que piense de sí mismo con moderación, según la gracia, según la medida de fe que Dios le haya dado. Déjame te lo leo en la palabra de Dios para todos, otra traducción. Fíjate cómo lo explica. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, use su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Déjame te leo esta otra versión. Biblia, la palabra. En virtud del don que me ha sido otorgado, me dijo a todos ustedes y a cada uno de vosotros, ojo con esto, para que nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Interesante lo que están señalando estas tres versiones, y hay mucho, la verdad, que observar, mucho que analizar, mucho que profundizar ahí. La verdad, no creo que me alcance el tiempo. Pero yo quiero que te enfoques en esas palabras que señalaba el apóstol Pablo, ¿no? Particularmente donde dice que nadie debe tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. El apóstol Pablo claramente está hablando de una conducta que dentro de la iglesia no puede ni debe ser permitida, y que naturalmente va a querer florecer, porque naturalmente nosotros, el pecado está con nosotros. Si bien es cierto, no gobernándonos, lo cierto es que el pecado aquí hace su trabajo, quiere imponerse, quiere gobernar. Pero el apóstol Pablo está diciendo a nadie tenga un concepto más alto del que debe de tener, de sí mismo, del que debe tener. Y esto tiene que ver con la sobreestima, hermano, con el complejo de superioridad que tú y yo tenemos en muchas ocasiones, con la autoexaltación o la vanagloria que nos deseamos atribuir, la soberbia, la arrogancia en nuestra conducta que muchas veces quiere florecer, ese amor propio, esa altivez, esa jactancia, esa egolatría, ese orgullo, esa vanidad con la que muchas veces en la iglesia deseamos manejarnos. Bueno, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, a nadie se le ocurra eso. A nadie se le ocurra asumir este tipo de conducta. Y vamos a entender por qué lo está advirtiendo. También vamos a entender cuáles son esas anclas que nos permiten entender las razones o los motivos por las cuales no tenemos razones para jactarnos o volvernos orgullosos en nuestro orgullo. Vamos a entender qué es lo que Dios nos está enseñando con otras cartas expuestas, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, expuestas a la iglesia de Colosas, expuestas a los Corintios.
Cosas que el apóstol Pablo va a empezar a abordar que tienen que ver con nuestra identidad como hijos de Dios, pero también como siervos del Señor, como ministros. Pero fíjate con esto en particular, como miembros del cuerpo de Cristo y la necesidad que tenemos los unos de los otros. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo va a empezar a abordar. De ahí que yo voy a formular unas preguntas y yo te voy a pedir, es un test reflexivo contra la idolatría, me lo apliqué a mí mismo, así que usted no me va a contestar, usted solamente va a meditar en ellas, pero piensa en esto y medita un poco en estas preguntas. ¿Quién de nosotros puede afirmar que nunca ha mostrado una conducta soberbia u orgullosa en algún lapso de su vida? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir, yo no? ¿Quién puede decir, nunca he sido orgulloso? Te lo voy a poner un poquito más sencillo. ¿Quién puede asegurar que en lo que va del año, más sencillo, ¿verdad? Es más fácil todavía, en lo que va de la semana, más sencillo, ayer. Más fácil, en lo que va del día de hoy. ¿Cuántas horas tenemos? ¿Cuántos podemos decir que en lo que va del día de hoy, para hacerlo más sencillo, ninguno de nosotros ha mostrado una conducta orgullosa, o jactanciosa, o arrogante, ¿no? A veces nos es muy fácil decir, sí, ¿qué tal? Nos vemos a las 8, nos vemos. Y no es que sea, mira hermanos, yo sé que es algo muy natural en nosotros expresarlo así, ¿no? Pero nosotros sabemos, y nuestro corazón lo sabe, yo creo y estoy convencido de que así es, que tú estás pensando, antes de decir eso, tú estás pensando en que con el favor de Dios, tú vas a estar en ese lugar, ¿verdad? A esa hora, ¿o no? Yo creo que sí, porque tú eres lo suficientemente maduro como para entender que no depende de ti nada más estar en ese lugar, depende de la voluntad de Dios, y descansamos en esa gloriosa voluntad de Dios para nosotros poder decir que ahí vamos a estar a tal hora. Pero bueno, así de arrogantes somos a veces, ¿no? ¿A quién nunca le ha pasado, hermanos, que debiendo mostrar humildad, algo que no es natural, ojo, que debiendo mostrar humildad, algo que no es natural en nosotros, demostramos orgullo en una situación X, la que tú quieras? Te ponía ese ejemplo, ¿no? El orgullo, algo que sí es natural en nosotros. Y es que algo que tenemos que entender es que lo natural es ser orgullosos, hermanos, ¿no? Es un natural normal. Lo que no es natural es que nosotros demostremos humildad. Y es ahí donde el apóstol Pablo nos quiere llevar. Es ahí donde el apóstol Pablo nos quiere enfocar cuando dice a nadie. Y cuando dice a nadie se está refiriendo a ti, se está refiriendo a mí, se está refiriendo a los miembros del cuerpo de Cristo. Porque tomamos actitudes completamente que las queremos hacer ver como muy normales, muy comunes, muy casuales. Te ponía ese ejemplo ahorita, ¿no? De nos vemos a tal hora. Lo hablamos de manera muy jactanciosa, muy arrogante, pero no sabemos realmente qué va a suceder. ¿Cuántos, a ver, si ustedes no han tomado estas actitudes? Porque yo voy a abrir mi corazón y tal vez me voy a exponer más de lo que no debo, pero creo que todos estamos en esta misma situación. ¿Cuántos no hemos tomado la actitud de que me la hizo, me la paga? ¿O no? O me lo cobra lo chino, ¿no? De veras, no lo han hecho ustedes. ¿Cuántos no han tomado la actitud de que te veo, pero pues hago como que no te vi, ¿no? Te paso de largo y te dejo. ¿Cuántos no han hecho lo siguiente? Me instruyeron que hiciera tal cosa, pero pues yo digo que no, que lo haga él. Total, es un encargo, ¿no? Que lo haga él. ¿Por qué le impide hacérselo a él? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Esto es muy común. Sé que está mal, pero yo quiero hacer lo que siempre quiero hacer. Soy libre porque yo quiero hacer lo que quiero hacer, punto. Como llaman, ¿no? El Don Contreras. Le dicen una cosa, pero no, él quiere hacer lo contrario. Esto es muy común, muy común. Y esta es también muy común. ¿Quién nunca ha presumido? ¿Quién nunca ha mostrado vanidad en su vida? ¿Quién nunca se ha sobreestimado en su vida? Bueno, hermanos, yo quiero comentarte que si tú afirmas que jamás has mostrado actitudes
como estas o similares o alguna otra que se me haya ido, si esto tú me dices en ese test que estoy tratando de hacer, que no lo has hecho, que nunca has caído en eso, hermanos, yo quiero decirte que entonces yo tendría el día de hoy una labor titánica. Porque tendría que enseñarte, tendría que convencerte, bueno, Dios a través de su palabra tendría que convencernos de dos cosas. Número uno, que no solamente estamos pensando de una manera con mucha sobreestima acerca de nosotros, sino que también estamos siendo mentirosos. O sea, qué terrible, ¿no? Un mentiroso arrogante. ¿Sí me estoy explicando? Yo estoy convencido que cada uno de ustedes piensa de sí mismo con ese equilibrio, como el apóstol Pablo nos está indicando, para entender que está actuando mal, que está actuando con sobreestima. Y es que ese es el punto, hermanos, que Pablo en esta carta, particularmente en ese versículo 3 que te quiero enfocar, nos está advirtiendo contra la arrogancia. ¿Nunca fuiste arrogante o jactancioso o soberbio con tus padres? Nunca fuiste, para los casados, ¿no? Nunca le has hablado con desprecio o tratando de afectar o buscando soberbiamente a tu esposa, por ejemplo, o tu esposa a ti. Bueno, es que eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enfocarnos precisamente en este versículo 3, nada más. Y yo quiero mostrarte cómo en las Escrituras la palabra de Dios nos revela personajes, discípulos entre comillas, hombres de Dios, que siguen al Señor, seguían al Señor, profesaban ser sabios, profesaban ser rectos, pero tenían conductas muy arrogantes, muy soberbias. Incluso fingían humildad con tal de obtener un grado, ¿no?, de sobreestima en sí mismos, de ser arrogantes, de mostrarse arrogantes ante los demás. ¿Te acordarás de los fariseos cuando ayunaban, no? Y cuando ayunan, Mateo capítulo 6, versículo 15 al 17, y cuando ayunan no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. La recompensa que ellos recibieron, la reciben de los hombres, ¿no? La gloria de los hombres, es a lo que se refiere. La vanagloria. Versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. En pocas palabras, hermanos, no es véanme a mí. Yo soy el centro de ese llamado a la egolatría, ¿no? A querer mostrar luces en la vida de cada uno de manera arrogante, para que lejos de llevarte al objetivo, a la cruz, a la gloria verdadera de Dios, tus ojos se coloquen en las acciones, en las conductas, en la vida de un hombre. No, hermanos, eso es lo que está diciendo, en pocas palabras, el capítulo 6, versículos del 15 al 17 en el Evangelio de Mateo. No, ellos quieren ser admirados. ¿Cuántas personas, bueno, más bien tú has visto personas en el templo, incluso que sirven en el templo y que demuestran un carácter completamente cargado de altivez? ¿Te acordarás de la historia que nuestro Señor contó acerca del fariseo y del publicano? Lucas 18, versículos 9 al 12, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, ojo con esto, en sí mismos, una sobreestima, como justos, y ojo esta característica porque la vamos a analizar y te lo decía el domingo pasado, y despreciaban. Es una característica de esta conducta arrogante, soberbia, altiva, con sobreestima, y despreciaban. O sea, no solamente se creen correctos, no solamente creen que están bien, no solamente están cargados de altivez, de vanagloria, de culto al ego, a ellos mismos, sino que al mismo tiempo menosprecian a los demás. Dice, dijo también Jesús esas parábolas a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo de lo que gano. Y usted sabe cómo termina esta historia. Estaba sirviendo ahí en el templo y estaba orando.
Wow, qué terrible. Qué terrible. Pero esta es una realidad que precisamente nosotros podemos ver en la iglesia, en el servicio, en el templo, nosotros como templo, como miembros del cuerpo de Cristo. Y la palabra es clara cuando está diciendo que a nadie, hermanos, a nadie se le suban los humos, como dice esa traducción, ¿no? Que nadie tenga un concepto mayor de sí mismo. Y el domingo pasado te leía una reflexión de un pastor de una iglesia en Estados Unidos, se llama C.J. Mahaney, que dice algo bien interesante en el libro que él realizó, ¿no? La grandeza verdadera se llama su libro. Y dice, la humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios, hermano. No a lo que el hombre me dice que es humilde. Es que se comporta muy bien, es calladito, no hace daño a nadie, es bien callado, es bla, bla, bla. Eso no es humildad. Es a la luz de la santidad de Dios. A la luz de lo que Dios dice que es santo, que es digno, que es ser humilde. Pero dice, la humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. O sea, yo voy a agarrar su palabra y literalmente, otra vez te lo expongo así, es mirarme a este espejo y ver qué estoy haciendo, cómo me estoy mostrando, qué conducta estoy reflejando. Pero no solamente mirarme en el espejo, sino decir, ay Señor, perdóname. Hermanos, yo creo que tu vida creo porque es algo que yo lo hago y creo que todos, mis líderes, mi pastor, yo veo a todos, constantemente se están mirando a la luz de las Escrituras. El salmista lo expone, ¿no? Examíname, oh Dios, y mira qué hay dentro de mí. O sea, habrá cosas que yo no sé, que no veo, no alcanzo a mirar, pero lo que estoy pidiendo es que tu palabra me permita ver a mí, examinarme para exponer todo eso que para ti es aborrecedor, que tú no amas, que tú desprecias, porque lo que tú desprecias yo tengo que aborrecer en mi vida. ¿Por qué? Porque no me conduce a la santidad de Dios. Bueno, eso es lo que está diciendo precisamente C.J. Mahaney en este libro, ¿no? Vamos definiendo la soberbia. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la altivez? El diccionario de Alfonso Lockhart dice lo siguiente acerca de esta definición. Es una expresión que se emplea para señalar un exceso en la autoestima, una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. En hebreo la palabra gea viene de una raíz que significa elevarse. El orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás, niega a Dios cuestionando sus acciones y palabras. Ve cómo tiene que ver con suplantar el gobierno de Dios, yo quererme colocar en ese medio y decir, no, tú te equivocas, tu consejo está mal. De hecho, no acepta consejo. Un pastor al cual escucho mucho, Miguel Núñez, dice, la soberbia es el culto al ego. El individuo literalmente cree que es el centro de atención, cree que todas las cosas giran a su alrededor, que deben ser reconocidos para que todas las cosas funcionen, tiene que hacerlas él mismo. ¿Nunca has oído a este tipo de personas? ¿Nunca las has oído? Hace un tiempo, ¿no? Me tocó ver, y le comenté a mi esposa, fui a comprar pescado allá a este lugar que tenemos el mercado, y vi la forma en la que un muchacho estaba limpiando, y me llamó la atención cómo actuó ese individuo. Literalmente, mira, lo acabó y delante de la gente. Yo me sentí tan mal por él. Y ¿sabes qué, hermano? Yo tengo que reconocer, y tú me vas a hablar de grados, y vas a querer clasificar el orgullo, y que uno es santo, y que otro... Ahorita vamos a hablar de eso si nos alcanza el tiempo, pero te voy a explicar. Todos, y si no tú, yo sí he actuado así. Pero también me he mirado a la luz de su palabra, a la santidad de su luz, de su gloriosa verdad. Y digo, ay Señor, ayúdame, perdóname. Porque eso es natural en mí. Lo que no es natural es mostrarme humilde, querer servir, querer ser líder y ayudar, enseñar en el cómo. De hecho, veníamos el martes pasado a una reunión de facilitadores que teníamos. Y yo venía bajando, ¿no? Por aquí, el vado no sé cómo se llama, Santa Rosa creo, ¿no? Total que venía bajando y venía manejando
Y llega un momento en el que se hace la cola de carros y ves la línea de carros, pero de repente ves que otros se abren, ¿no? Y se van metiendo por otro lado. ¿No lo has visto? Y empiezas a ver que se empieza a hacer una cuchilla espantosa, ¿no? Y yo me adelanto, le doy al carro y me le cierro más al de enfrente y digo, no pasas. Y no. Y tú me dirás, pues, hermano, pues está bien, porque pues es justo, o sea, te está ganando tu lugar. Pues sí, es cierto, ¿no? O sea, tengo razón en quererme meter, que no me gane mi lugar, pero hermanos, aguas. Porque fue en ese preciso momento, yo no le dije a mi esposa, pero después lo medité. Esas conductas no son correctas. Miren, hermanos, yo no voy a llegar más tarde por un carro que se me meta adelante. Pero sí voy a perder mucho si ese carro llega a chocar conmigo y se baja y me reta a golpes. Y no falta quien saque su teléfono, miren, ahí está grabando. No, hermanos. O sea, tengo que aprender de que ese tipo de conductas no las puedo permitir en mi vida, por muy insignificantes que sean. Te vuelvo a decir, no, es un ejemplo tal vez simple, sencillo, pero nos revela cómo el orgullo florece, cómo el orgullo crece, cómo el orgullo quiere apoderarse en algún momento, en una circunstancia. Ahora imagínate que yo venga, les hablo de humildad y que por ahí salga un video, ¿no? Gritándole o hablándose de carro a carro. Pues, ¿qué es eso? Bueno, eso es lo que te estoy tratando de decir. Que nosotros vamos a tender conductas vamos a querer tender a tener conductas completamente que no son más bien son naturales en nosotros, pero que en ese momento nosotros que tenemos que hacer es mirar a la luz de su palabra y decir, Señor, socórreme, porque esta conducta no me va a llevar a un punto correcto. Sucede lo mismo con los hijos cuando se les da una instrucción. Por mi parte, yo opino que la soberbia es una conducta que florece, como te decía, en el corazón del hombre, producto de su engaño, de lo cual ya hemos hablado mucho. La soberbia motiva a todo hombre a querer subirse ese peligroso peldaño que te eleva un grado, según tú, y hace que olvides tu posición. La altivez es pensar que tengo dotes de superioridad, que soy suficiente y que soy merecedor de todo. Y vamos a hablar también de los dones, porque Pablo cita dones después en el versículo 4 en delante. Y esos dones, hermanos, de los cuales tú tienes que entender, no son para que tú te exaltes o para que tú te alabes. Por una simple y sencilla razón, no son tuyos, no son míos, son de Él. Él me los dio y Él me los dio para servirte, para que te edifiques y yo me edifique. Y en la medida que nos edificamos, como dice, siendo miembros los unos de los otros, ese don redunda en gloria a su nombre. Solamente en eso. Ese es el objetivo del don. Que ese don nos permita unirnos, vivir de forma articulada, cumpliendo la función que cada uno de nosotros necesita hacer. Y una característica muy visible de este don, de esta conducta, es precisamente que el soberbio difícilmente acepta consejo. A mí me gusta mucho el salmista, no me acuerdo la fuente, el capítulo, creo es 38, 58, no sé, pero dice que el sabio me corrija, será un bálsamo que no herirá mi cabeza. Que el sabio me corrija, será un bálsamo que no herirá mi cabeza. Eso habla de humildad. De hecho, creo que dice que el sabio, no sé si dice, literalmente no, me dé un... O sea, que te dé un zape ahí para que entiendas, que te corrija dándote un golpe en la cabeza. No te va a herir, te va a corregir y te va a animar precisamente porque te va a ayudar a ser humilde. Pero la conducta de la sobreestima precisamente hace que nosotros no queramos aceptar el consejo. Y sus acciones no tienen que ver, que sus acciones se hacen ver como si sus decisiones, todo lo que él hace no tienen margen de error, según ellos, ¿no? Sus decisiones no son cuestionables, sus motivos no requieren de consejo y su experiencia es la brújula de su vida. Su conducta, característica que hablábamos precisamente del fariseo y del publicano, es promover el desprecio entre los miembros, la indiferencia. La soberbia coloca barreras, la soberbia coloca división y nosotros no somos llamados a la división, somos llamados a vivir en unidad. Ahora tú te puedes imaginar cómo esta
conducta puede influenciar en un miembro que es parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede influir? ¿Te imaginas lo fuerte que esto puede ser en el interior, hablando de los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo esta conducta puede hacer que uno incluso se sienta ofendido, ¿no?, por esa conducta? Hermanos, nosotros somos llamados, como dice Pablo en su carta a la iglesia de Colosas, capítulo 2, particularmente en el versículo 19. Somos llamados a nosotros ser articulaciones, a ser ligamentos. Yo no sé mucho de anatomía, no soy médico ni nada por el estilo, pero yo lo escuchaba incluso en la reunión de facilitadores, un tema que hablábamos, que tenía que ver con las articulaciones. Y es que las articulaciones no son huesos, no son carne, ni son nervios, pero lo que permiten es unir al miembro, en este caso a un hueso con otro hueso. Pero también hay ligamentos que son completamente flexibles porque son fibrosos, son ligas, vaya, que permiten movimiento, pero al mismo tiempo permiten que el miembro, en este caso el hueso, ¿no?, esté unido con otro hueso, y la carne y los tejidos y yo qué sé, pero todo eso permite que esté unido. Bueno, esa es la función que tú y yo debemos de cumplir. Cuando nosotros hacemos lo contrario, nos revestimos lejos de toda humildad, revestimos nuestra vida de toda soberbia, lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario. Estamos queriendo romper ese ligamento. O sea, creer o suponer que yo soy más importante dentro del cuerpo de Cristo y suponer que mi don es mucho más superior que el tuyo, me coloca en una posición terrible, y eso es espantoso delante de la presencia de Dios. Porque somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos los unos de los otros, como lo vamos a leer. De ahí, hermanos, que nosotros debemos de ser unidos. Eso es lo que está diciendo, y lo vamos a leer en la carta a los Colosas, capítulo 2. Con esto voy a terminar porque hay mucho que abordar y lo vamos a continuar viendo. Pero yo ahorita te decía, ¿no?, somos nosotros muy dados a querer clasificar el orgullo. No, es que, hermano, mire, si hay orgullo, hay que tener orgullo. Mira, hay veces que las cosas se ponen bien difíciles en la vida del creyente. Hay que ponerle el pecho a las balas porque hay que sacar el orgullo. Hermanos, Dios no está clasificando el orgullo. Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece nuestra soberbia. El mundo sí necesita de su egolatría, de su vanagloria. De hecho, generan entre los grupos de ellos, ¿no?, rivalidades internas, lo que le llaman ellos sanas competencias, con propósitos obviamente mundanos, propósitos centrados en este mundo. Pero el mundo, literalmente, por su orgullo y por su vanagloria, se está cayendo a pedazos. ¿No lo dijo el apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. De ahí va también la arrogancia y muchas otras cosas. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no lo pueden obtener, lo quieren y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen lo que piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O gente adúltera, así les dice. Y el versículo 6, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. ¡Wow! Gracias a Dios por la bendita gracia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Es su gracia la que me aploma, y lo vamos a ver después. Es su gracia la que me hace entender que yo no soy nadie, que yo necesito renunciar a esas conductas. Por eso dice la Escritura acerca de su aborrecimiento, acerca de la soberbia, ¿no? Dios se opone a los orgullosos, Dios los resiste, Dios no está a favor de ellos, pero da gracia a los humildes. Dios no necesita de nuestra arrogancia, hermanos, no necesita nada de nosotros, porque nada de nosotros es santo. Lo que Dios necesita es que tú y yo reconozcamos nuestra arrogancia, nuestra jactancia delante de Él, y vengamos en humildad, arrodillados delante de Él, y le pidamos perdón por actitudes que muchas veces nosotros tratamos incluso de hacerlas florecer en nosotros mismos. El próximo domingo voy a hablar de una manera más enfática acerca del capítulo, de los capítulos que siguen, porque hay mucho que analizar. Pero yo quiero que vayas meditando esto en tu corazón. Y quiero que entiendas, hermano, que es necesario hacer una introspección cada día en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Mira, hermanos, no te culpes ni te juzgues por
por llegar a mostrar algo similar. Yo entiendo, esto es algo natural por nuestro pecado que está en nosotros, de este lado de la gloria, pero eso no quiere decir que te debes de justificar. Tú lo que tienes que hacer es decir, Señor, perdóname, o sea, ayúdame en esta actitud. Yo no sé si tú estás batallando más en esa área que otros, pero lo cierto es que tú tienes que aprender a ponerlo en el lugar correcto, a no tener sobreestima, y como dice el versículo 3, tú debes de pensar de ti mismo con moderación. Otra ancla, ¿no?, que quiero abordar más adelante. Pensar con cordura, con juicio, equilibradamente, antes de hablar incluso. Porque mostramos soberbia. Y Dios desea que nosotros dejemos la soberbia. Entre nosotros, obviamente, fuera de aquí incluso, en donde estemos, no tiene cabida la soberbia. Nosotros debemos demostrar el carácter de nuestro Señor, que Él es manso y ¿qué cosa? Humilde. Mateo capítulo 11. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has hablado nuevamente a nuestras vidas, y es tu deseo, Señor, que como miembros, como necesitados los unos de los otros, Dios, siendo parte de ese cuerpo que está constituido solamente por ti, Señor, y del cual tú eres cabeza, tú nos llamas a unirnos, Señor, a dejar toda soberbia, a ser revestidos de toda humildad, a ser revestidos de amor, como dice tu palabra. Señor, que podamos verdaderamente mirar a la luz de tu palabra y en esa introspección poder desechar esas conductas, Señor. Desecharlas, porque no nos van a servir. Y que si somos corregidos, Señor, podamos decir como el salmista: oh Dios, es un bálsamo para mí. Esa corrección no me herirá, es un bálsamo para mí y lo necesito. Y gracias por ese hombre sabio que está corrigiendo. Gracias, Señor, porque todos estamos en ese mismo lugar. No hay nadie que no se pueda exponer, no importa la función que tenga o el don que tenga. Todos estamos colocados bajo esa misma lupa, la lente de tu palabra, para ser corregidos. Y cuando eso suceda, que podamos tener también la capacidad de moderarnos a nosotros mismos en juicio, en equilibrio. Gracias por tu palabra una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.